Hola a todos y bienvenidos en nuestro primer podcast. Hoy vamos a hablar sobre la justicia de Dios. Como cristianos y como creyentes, muchas veces tenemos esa palabra en la boca, la justicia de Dios. ¿Cuántas veces dijimos frases como Dios, hazme justicia, Dios me hará justicia, Dios te va a hacer justicia? Y eso es bueno porque la palabra de Dios nos envía a buscar su justicia. Jesús mismo nos dijo de buscar su reino y su justicia como primeras cosas. Pero tenemos que entender cosa de verdad es la justicia de Dios. Y tenemos que aceptar que no siempre la justicia de Dios es nuestra justicia. Muchas veces nosotros pensamos a la justicia de Dios como venganza para nosotros. Por ejemplo, alguien me hizo daño, entonces voy a pedir la justicia de Dios y que en su justicia haga daño a la persona que me hizo daño. No siempre la justicia de Dios es esa. Dios no piensa de esa forma. Tal vez el karma piensa de esa forma, pero sabemos que la palabra de Dios no habla de karma, todo lo contrario. Jesús nos dijo que tenemos que amar y bendecir nuestros enemigos y no odiarlos o esperar el mal para ellos. Entonces, quiero explicarte con la palabra de Dios la justicia de Dios. Tenemos que empezar buscando en los Salmos 37, al versículo 27 y 28, que dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud. Ahora, esa palabra rectitud en una traducción mejor, más precisa, es justicia. Entonces te lo voy a leer así. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la justicia. Entonces, para la palabra de Dios, ¿cosa es la justicia de Dios? La justicia que Dios ama es hacer el bien, caminar en su voluntad, obedeciendo a sus palabras. En los Salmos 106, al versículo 3, podemos leer: dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Lo voy a leer de nuevo. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Hay muchos lugares, hay muchos capítulos y versículos en la Biblia que nos va a explicar la misma cosa, que la justicia de Dios es el hacer bien. No es lo que es justo para nosotros, sino lo que es justo para Él. Entonces, para nosotros, la justicia de Dios tiene que ser eso, su voluntad para nuestro bien. Dios quiere darnos su justicia, pero su justicia no siempre es lo que nosotros le estamos pidiendo o que lo que nosotros pensamos que sea lo mejor, sino lo que Él piensa que sea lo mejor, lo que Él piensa que sea bueno para nosotros. No lo que nosotros pensamos que pueda ser justo, sino lo que Él dice que es lo justo. Entonces tenemos que ser espirituales y entender que nuestra justicia no siempre es la justicia que Dios quiere para nosotros. Y también aceptar y entender eso, que la justicia que Dios quiere para nosotros es siempre la mejor justicia que nosotros podemos recibir. Entonces, la justicia de Dios es
la voluntad de Dios para nuestro bien. Quiero que tú pienses en algo. Acuérdate cuando el pueblo de Israel esperaba un salvador militar. Para el pueblo de Israel que estaba esperando su Mesías, el Mesías tenía que ser un salvador militar capaz de liberar el pueblo de Israel del ejército romano, del imperio romano, que estaba dominando ahí en Israel. Por muchos años, por siglos, estaban esperando eso. Pero cuando el Mesías llegó, entendieron que el Mesías que estaban esperando no era un salvador militar, sino un salvador espiritual. Por eso muchos judíos no aceptaron a Jesús como Mesías, porque siguieron esperando un salvador militar. Hoy mismo el pueblo judío está esperando su Mesías, no reconociendo a Jesús como el Mesías y como el Salvador, porque todavía siguen esperando un Salvador militar. Pero el Mesías que tenía que llegar en la tierra y en su pueblo tenía que ser un Salvador espiritual, capaz no de liberar su pueblo del imperio romano, sino que liberar su pueblo de la muerte, del pecado y del infierno. Entonces tú puedes ver, su pueblo se estaba esperando algo, Dios envió otra cosa, no lo que se estaban esperando, pero algo más grande, algo capaz no de liberar aquí en la tierra por un tiempo, sino de poder llevar una liberación eterna. No siempre lo que tú pides a Dios lo vas a recibir, porque Dios quiere darte algo más grande de lo que tú puedes esperar, desear o pedir. Igual es por la justicia. Nosotros podemos pedir un tipo de justicia a Dios, Él no va a darnos la justicia que le estamos pidiendo, pero va a darnos algo más grande. Y puede ser que en el mismo momento que la vamos a recibir, no vamos a entender porque no estamos recibiendo lo que estamos pidiendo a Dios. No lo vamos a entender en el momento mismo, porque lo vamos a entender después, tal vez años después. Lo que es importante entender es eso, que lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios desea para nosotros, lo que Dios quiere darnos, es siempre algo más grande de lo que nosotros le estamos pidiendo o que estamos esperando. Quiero recordarte otra cosa, la historia de Esteban. Podemos ir en los Hechos a capítulo 54 al versículo, capítulo 7 al versículo 54. No sé si tú recuerdas la historia de Esteban, que era un joven, un chico, era un diácono, y en un día empezó a predicar el evangelio, la palabra de Dios, la buena noticia a las personas. Y ahí estaban fariseos que no aceptaron a Jesús y no querían escuchar y aceptar su mensaje. Por eso, ¿qué hicieron? Arrestaron a Esteban. Y al versículo 54 del capítulo 7 de Hechos, vamos a leer: oyendo esas cosas, mientras él estaba predicando, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Entonces aquí ya podemos ver algo, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Lo que Esteban estaba haciendo, diciendo, pensando, no era algo de él,
no era su lógica, no eran sus pensamientos, sino los pensamientos del cielo, porque estaba lleno del Espíritu Santo que lo estaba guiando en todo. Versículo 56 dice, y Esteban dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Ahora, carnalmente, podemos pensar que la justicia que un cristiano en un momento como eso tiene que pedir a Dios es, Señor, sálvame, o Señor, hazme venganza. Señor, hazme justicia, hazme venganza y mata a esas personas que me están golpeando solo porque estoy haciendo tu voluntad, solo porque estoy predicando tu mensaje, tu palabra. Pero lo que hizo Esteban fue diferente. Él estaba lleno no de él mismo, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo pidió esta justicia a Dios. No la justicia del hombre, de un humano, sino la justicia verdadera de Dios. O sea, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, vas a perdonar a esa gente, no matarla, no tomar en cuenta este pecado, porque yo quiero que tú puedas perdonar a esa persona. Señor, si quieres hacerme justicia, hazme justicia de esa forma. La justicia en tu voluntad, o sea, perdona a esas personas, porque no saben lo que están haciendo. La misma frase que Jesús dijo en la cruz. Entonces puedes ver, la justicia según Dios es diferente. No es como la nuestra, no es venganza, no es odio, no es karma. Muchas veces su justicia es perdón, es perdonar lo que nos hicieron daño. Y en el versículo 58 está escrito, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo era el responsable, fue responsable de lo que pasó a Esteban. Fue Saulo el responsable que nos dijo, matamos a esa persona, matamos a ese cristiano. Y mira, lo que Esteban hizo sabiendo que Saulo tenía toda la responsabilidad, que él dio el go en esa condena, Esteban lo perdonó y dijo a Dios, Dios, hazme justicia, yo perdono ese chico, ese Saulo, perdónalo tú también. Si puedes, hazme justicia de esa forma, perdonando ese chico. Y gracias a esta oración, a esta solicitud de justicia, Dios hizo justicia en esa forma. Saulo, que hasta este momento fue el más grande persecutor de los cristianos, fue transformado de parte de Dios en uno de los más grandes cristianos de esa tierra, de ese mundo. Todos conocemos al apóstol Pablo, lo que fue después. Si Pablo pudo levantar desde Saulo
Pablo fue gracias a esta oración de Esteban, que pidió justicia, verdadera justicia, que Dios pudiera perdonar Saul y no hacer venganza sobre él. Entonces, lo que vamos a entender con todo eso, que la justicia que Dios nos quiere dar, nos quiere enviar, no siempre es la misma que nosotros podemos pensar. Nosotros podemos esperar justicia de una forma, Dios nos va a dar justicia de otra forma. Y en el momento podemos quedar no entendiendo el por qué, no entendiendo por qué Dios no está haciendo lo que le vamos a pedir. O como decir, Dios, ¿por qué no entiendo? Tú ves que esta persona me hizo daño, que me hirió, ¿por qué no vas a hacer lo mismo a ella? Porque su justicia es diferente. Y Él desea que nosotros podamos entender su verdadera justicia. No una justicia de venganza, sino una justicia de perdón, de paz y amor. Recuérdate eso. Tal vez la justicia de Dios no es la misma justicia que tú te estás esperando, pero puedes creer con todo tu corazón que lo que Él tiene para ti es más grande de todo lo que tú puedes pensar y desear. Que Dios te bendiga.